Ahí estamos, ahora sí, ya nos saludamos en privado, pero nos volvemos a saludar acá en presencia del público. Un gusto. Luis, muchísimas. Otro aplauso, por favor. Bueno, Luis, para nosotros realmente es una alegría, es realmente un honor poder celebrar el día de hoy el cine argentino con vos, a través de tus ojos, a través de tu experiencia. Así que realmente agradecer tu enorme generosidad, tu gran predisposición para estar hoy aquí con todos nosotros. Muchas gracias. El agradecido soy yo por haberme invitado. Me parece que es una reunión que me interesa haber participado. He sabido de algunas reuniones que se han hecho acá. Así que bueno, con este propósito de algo que tiene que ver con mi vida, que es el cine argentino, me entusiasma y espero que les signifique un rato de entretenimiento, de buena vecindad, de compartir un rato con algo que a algunos más, a otros menos, ha significado algo en su vida, que es el cine. Así que estoy encantado. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Estamos también en presencia de Paula Furnik, también la presentamos como representante del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. También buenas tardes. Paula, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. La verdad, un placer ver la sala llena para escuchar a un grande de nuestros actores, aquel actor que todos llevamos en la memoria cuando estamos cenando y pedimos empanadas, cuando nos acordamos de la Odisea de los Giles, los que perdimos algo en aquel año nefasto, para los que nos acordamos de La Tregua, la primera película ganadora nominada al Oscar, cuando nos acordamos de frases grandilocuentes y decimos, ¿cómo las dice? ¿Cómo hace para expresarse así y que nos retumbe en el corazón y en el alma? Así que, Luis, que estén todos ellos escuchando tu experiencia y poder seguir viéndote en pantalla grande, es tal el placer que es una noche muy grata. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí damos comienzo a la entrevista. Antes que nada, Luis, queremos saber cómo estás ahora. Sabemos que estás filmando, que estás protagonizando una serie muy importante para Starmas, la serie Nada. Bueno, saber cómo estás y qué se siente hoy en día, a los 82 años, seguir participando, seguir generando contenido de tanta profesionalidad. En síntesis, ¿cómo estás y qué se siente seguir filmando contenido tan exclusivo, tan bueno? Lo que pasa es que los actores tenemos algunas desventajas con respecto a otras profesiones y alguna que otra ventaja. Por ejemplo, que no tenemos edad de jubilación, porque siempre hay un personaje mayor, de cierta edad, como suele decirse, ¿no? De cierta edad. Y esto que estoy haciendo tiene que ver con eso, la posibilidad de hacer una serie de estas características con gente que yo aprecio mucho, con los que ya he trabajado. Hemos hecho mi obra maestra Claro. con ellos y creo que es una lindísima serie que para mí va a ser una verdadera novedad, aunque parezca mentira. No sé dónde se va a dar, cuándo se va a dar, a qué hora, quién la va a ver. No sé nada, no tengo idea. Con esto de las plataformas digitales, streaming. Yo conocía las plataformas de los ferrocarriles y estas plataformas las desconozco, pero bueno, se llama, por lo menos está en castellano, lo cual es bastante interesante. Pero digamos, me desconcierta un poco no saber que la gente lo va a poder ver en un canal abierto de televisión. Claro. Tienen que suscribirse a algo, pero lo cierto es que a diferencia de mi preferencia profesional, que es el teatro, yo no voy a saber qué pasa con la gente cuando esta serie se dé. En el teatro nosotros sabemos qué pasa con el público, porque están allí y nos lo dicen y nos lo expresan y no hay arreglo, no hay manera de arreglarlo.
si hay una de las pocas cosas que no tienen posibilidad de arreglarse en el peor de los sentidos, es el aplauso del público. Eso es espontáneo y no hay manera de arreglarlo. Y así nosotros sabemos cuán bien hemos estado, cuánto le ha gustado al público, pero esto que va a pasar para mí es verdaderamente novedoso, porque no nos podemos meter en la casa de quién nos metemos si no sabemos si está suscrito o no. Bueno, esto me tiene un poco desconcertado, pero sé que las cosas están saliendo bien, es trabajoso. ¿Hasta cuándo estás filmando, Luis? No sabría decirte. Bueno, muy bien. No, porque el proyecto era hacer 8 semanas, pero me parece que vamos a hacer cuanto menos una semana más, si no 2. Faltan 4 o 5 semanas para terminar la serie. Muy bien. Queremos iniciar ahora con un pequeño recorrido por la historia de tu vida. Queremos comenzar preguntándote a qué edad te enamoraste del cine argentino y cómo surgió esa pasión por la actuación. Del cine, bueno, me enamoró desde que lo conocí, de chico. Yo nací y me crié en el Dock Sur, en el barrio del Dock Sur, un barrio obrero, que tenía 2 cines. Uno donde se daban un tipo de películas norteamericanas donde íbamos los miércoles, que daban la serie y todo lo demás, y 3 películas. Era casi un establecimiento, entrábamos a las 2 de la tarde, salíamos a las 7 y nos quedamos con ganas todavía. Y después otro cine, que era el Select, donde daban fundamentalmente, casi exclusivamente, películas argentinas. Y lo veíamos nosotros, yo veía mucho cine argentino, pero además hay algo que a mí me empujó, me indujo, me provocó fantasías, que fue la radio. Cuando yo era chico no había televisión, entonces en la radio pasaba de todo. En la radio había ficción. Las grandes figuras argentinas trabajaban en radio, estaban contratadas en las radios. Las radios tenían redes nacionales y entonces era muy entretenido y yo aprendí incluso gran parte del idioma castellano, lo aprendí escuchando radio, incluso con algunos individuos profesionales que se dedicaban a transmitir deporte. Por ejemplo, un tal Fioravanti, alguno de ustedes lo recordará, que hablaba castellano, que era una delicia, y me escuchaba, me gustaba escucharlo. Ulises Barrera fue un comentarista de boxeo, que fue miembro de la Academia Nacional de Periodismo, y muchas otras cosas. Y en la radio pasaba de todo, había programas de preguntas y respuestas, había música, se escuchaba tango en aquel entonces por la radio, ahora hay una sola radio que pasa tango. La 2x4, ¿no? Sí, felizmente. No, creo que hay sí, pero digamos, a mí eso me produjo mucha inquietud y me gustaba mucho, y hasta el día de hoy tengo el hábito de escuchar la radio. Mi auto anda a radio, no a motor, entonces me interesa. Ahora estamos mucho más pendientes de las novedades periodísticas que de la ficción. Ficción lamentablemente no hay más, y yo lamentablemente no pude disfrutar de hacer radioteatro porque me escuchaba, mi mamá escuchaba y yo también, y me hubiese gustado hacer el radioteatro, pero la ficción desapareció de la radio y yo tengo que lamentar públicamente que haya pasado esto, porque sigue siendo atractivo. Las historias, la radio nos permite imaginarnos cualquier escenario, cualquier lugar del mundo, cualquier situación, y nos la creemos, y eso es lo que tiene la radio, y la televisión complica mucho más para hacer esto. Ya ves, de repente, desde el punto de vista económico,
es mucho más sencillo hacer una historia, contar una historia desde la radio, como sigue ocurriendo, por ejemplo, con las 2 carátulas en Radio Nacional, que ya lleva muchísimos años, décadas, de hacer teatro por radio y con público. Y eso me entusiasmó mucho. Y algunos de ustedes recordarán lo de la cierta edad que hablaba hace un rato, ¿no? Nos gustaba también salir del cine, de ver la película, y en las puertas de los cines estaban las fotografías de esa película. Lo que nos gustaba era asociar esa fotografía a qué escena de la película que habíamos visto. Así que me parece que por ahí empezó mi interés por este oficio. Después, bueno, hice la escuela primaria, el secundario, y a cabo del secundario había que decidirse. Y bueno, por suerte, un compañero mío me dijo, mira, sabiendo que yo tenía esta inquietud, me dice, hay un lugar como me parece que enseñan a ser actores. El conservatorio. Cosa que me interesaba mucho, porque yo no solo tenía la inquietud, las ganas de ser actor, sino tenía además la pretensión de vivir de eso. Muy bien. Entonces dije, entonces me tengo que preparar para ver cómo se hace este oficio. Y tuve la suerte infinita de entrar al conservatorio. Una suerte que le puedo preguntar a cualquiera de los tantísimos egresados del conservatorio si no fue uno de los mejores episodios de su vida el ser alumno del conservatorio. Ahí me enseñaron esta profesión, me enseñaron bien, me criaron bien, me criaron en el sentido artístico, moral, ético de la profesión, y bueno, y tuve la suerte inmensa de aprender esto con esos maestros y maestras, y después tiene algunas dificultades esta profesión, pero bueno, había que ponerle pecho a esas cosas, y tuve la suerte también muy grande de tener 2 padres que se deben haber asustado mucho cuando se enteraron que yo quería ser actor, pero no me lo hicieron saber y no me pusieron ningún inconveniente, me facilitaron mucho las cosas. Eso fue esencial para mí, por supuesto, porque el conservatorio tenía clases de lunes a sábado, con un horario muy raro, de 4:15 a 9:30 de la noche, que era para tener un trabajo, y yo no tuve necesidad, salvo ayudarlo a mi padre en su trabajo, de trabajar, y bueno, y después la suerte que hizo que pudiera yo efectivamente vivir de mi trabajo, y estoy feliz de haberlo hecho, de seguir haciéndolo. Y todos nosotros somos felices de que lo hayas hecho. Todos nosotros somos felices de que lo hayas podido hacer. Queremos también preguntarte, Luis, si hubiera un monumento al actor, si hubiera un monumento al intérprete, ese sería Luis Grandoni. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, estamos. A ver, levante la mano. Ahí está. Queremos preguntarte si hay una metodología, si hay un cómo haces para lograr inspirar tus caracterizaciones, para lograr inspirar tus personajes. ¿Hay un cómo? ¿Hay una metodología? Como lo que me enseñaron en el conservatorio. Hay una manera de averiguar quién es de qué se trata la obra, de qué se trata el personaje, de algunas técnicas para poder modificarnos, porque nosotros somos intérpretes, no más que eso. Digamos, nosotros tenemos que responder al texto del autor y al criterio del director, ¿verdad? Entonces, nosotros somos los intérpretes de un instrumento que somos nosotros mismos. Ese es el asunto. Esa es la dificultad en todo caso, ¿no?
Luis, ¿y cómo haces para elegir un guión? Porque me imagino que te llegan muchos. ¿Cómo se elige una historia y con qué director trabajar? Porque venís trabajando con mi obra maestra con Duprat, con Campanella en El cuento de las comadrejas. Ahora. Cuando empecé yo no elegía más nada. No elegía nada. Elegía decir sí o no. Había que trabajar. Pero sobre todo que nos llamaran, claro. No había que elegir. Habría que ver lo que se podía hacer. Pero es interesante que hay una tarea que nosotros hicimos y de alguna manera seguimos haciendo ya casi como un reflejo condicional, que es la observación. La observación para nosotros es un elemento importantísimo para crear los personajes, las características de la gente, los modos de comportarse, los modos de hablar, los lenguajes. Hay un lenguaje oral, hay un lenguaje gestual. Y a mí lo que me interesó mucho cuando pude empezar a elegir, que eso en general, las posibilidades de elegir para los actores están dadas en el teatro. Ya el cine es una cosa industrial, mucho más compleja, y es más difícil llevar la iniciativa de un actor o una actriz o lo que fuere, ¿no? En cambio, el teatro es una de las pocas tareas artesanales que quedan en el mundo, porque se hacen igual que hace 3.000-4.000 años, se hace igual. Hay que aprenderse la letra igual. El día del estreno es un día horrible, de los nervios, que no puede más. Te debe haber pasado hasta los griegos, claro. Si sabían la letra, por ejemplo, todas estas cositas. Pero me parece que la observación es una de las cosas que debemos tener en cuenta cuando ejercemos esta profesión. Entonces esto, a veces, las cosas que se dicen no sé cuán importantes pueden ser o impactantes pueden ser, sino también el cómo se dicen. Entonces ahí está la clave de la interpretación, me parece. Muchas gracias, Luis. Tus películas se convirtieron en íconos del cine argentino, y lo que quiero resaltar en esta pregunta puntual es que a través de tus actuaciones, está bien, no hay problema, a través de justamente tus interpretaciones lograste atravesar todas las generaciones, porque hoy justamente en tiempos modernos, por así decirlo, en tiempos de redes sociales, en tiempos donde la juventud habla un dialecto, un lenguaje muy particular, muy puntual, pero todos conocen tus tres empanadas, todos conocen tus le llenaron la cocina de humo, le inflaron el bombo, y justamente hay memes tal de cual. tres empanadas. Sí. Y realmente Año de esto. pero que vos fijate cómo No, y además he hecho otras cosas que creo que fueron significativas. Digo, hemos hecho. Pero eso me pasa porque yo me propuse hace muchos años, en 1970, con más precisión, dedicarme en lo posible a ser autores argentinos en el teatro. Y lo hice, hice muchos autores argentinos. En el cine, desde luego, no hay ninguna otra posibilidad más que hacer obras de autores, directores y autores guionistas argentinos, ¿no? Y me parecía que era interesante, porque me di cuenta al principio de mi carrera que había una diferencia en la reacción del público entre los textos traducidos y los textos de autor argentino. Había una complicidad que es elemental, básica, para poder atraer la atención del público cuando se trataba de una obra en nuestro lenguaje gestual, oral, verbal, de cosas que no se pueden traducir. Hay cosas que no se pueden traducir,
Esto es la clave de lo que yo vi con mucha claridad. Podríamos dar algún ejemplo, yo qué sé. Nosotros un día fuimos a Nueva York a hacer una obra maravillosa que hicimos, que se llamó Made in Lanús, y que después fue Made in Argentina. Entonces, en un momento, un personaje lo tuvimos que hacer en Nueva York, de modo que mandamos el texto para que lo tradujeran, porque un actor y una actriz iban a decir al mismo tiempo que nosotros el texto en inglés. Qué increíble. Que fue extraordinario, porque la gente alquilaba un audífono y escuchaba la obra en su idioma, porque era en vivo. En tiempo real. En tiempo real. Y entonces, bueno, era fantástico. Pero entonces tuve una reunión con el traductor. Dijo, tengo algunas dudas, a ver si las podemos aclarar. Sí, como no, yo que un personaje que era negro decía le reprochaba a la mujer las dificultades de este país, que siguen siendo bastante parecidas ahora. Decía, no, porque va y te va bien, y de pronto viene el orejudo y tal cosa y tal otra. ¿Cómo es lo del orejudo? Digo, borralo, porque tendrías que decir José Alfredo Martínez Dios, que decía que fue ministro de Economía, hay cosas que no se pueden traducir. Entonces, bueno, lo resolvimos el problema de esa manera, porque no había manera de traducir, y eso es lo que significa el lenguaje nuestro, esas complicidades, esos silencios. Yo recuerdo haber visto, siendo joven, a Pepe Arias, que era un actor espléndido y que se caracterizó en un tiempo determinado en que estaban muy limitadas las libertades de expresión. Él hacía monólogos. ¿Alguien vio a Pepe Arias? ¿Usted alguno lo vio? Bien. Eran sus monólogos. Él se ponía delante del telón mientras los maquinistas preparaban la otra escenografía que venía después en la revista, en el Maipo yo lo vi. Y decía algunas cosas que las sugería. Decía, no sé qué ejemplo darle, pero dice, y agarró la guitarra y la gente sabía de qué no podía hablar y qué estaba diciendo, se empezaba a reír hasta que estallaba un aplauso, porque había una complicidad, que eso se logra de esta manera, hablando de lo que nos toca a nosotros. Así es, qué interesante esto que nos mencionás. Puntualmente, vos sabés, Luis, que tantísimos actores, entre ellos grandes como por ejemplo Guillermo Francella y tantos otros, han dicho que aprendieron a actuar compartiendo con vos. Primero, la primera pregunta es, ¿qué sentís en relación a eso? Y la segunda es, esos mentores que, por ejemplo, vos fuiste para Guillermo y para tantos otros, ¿cuáles fueron tus mentores en la actuación? Bueno, los actores argentinos. ¿Algún nombre, por ejemplo? Sí. El protagonista de la Guerra Gaucha, ¿cómo era? Enrique Muñiño, un gran maestro, que además interpretó a Domingo Faustino Sarmiento como nadie, su mejor alumno. Hubieron muchísimos actores. Pepe Soriano es un grandísimo actor. Como fue Alfredo Alcón, como fue Ernesto Bianco, que tuvo una buena experiencia, tuvo la suerte de estar haciendo un espectáculo junto con Inda Ledesma que se llamó Querido Mentiroso, que era una maravilla. Un maestro nuestro nos dijo, vayan a ver ese espectáculo,
porque van a darse cuenta cómo es cierto que la inteligencia puede ser un espectáculo. Era una maravilla. Y sería una casualidad única en la historia de Buenos Aires. A poco de estrenar ellos, vino al Teatro Odeón María Casares y Pierre Grasseur a ser Querido Mentiroso. Y el público argentino pudo comprobar por primera vez qué nivel de teatro teníamos nosotros. Para los hinchas del teatro argentino fue una enorme satisfacción. Así que fueron muchos esos maestros. Yo agradezco a los compañeros que dicen que recogieron algo de mi trabajo. En general eso ocurre porque son más jóvenes que yo, lo cual es una satisfacción, pero no es tampoco para volverse loco de la alegría. Bueno, vos sabés, Luis, ahora vamos a corrernos un poquito porque tenemos una pantalla detrás, Sí. y vamos a ver 2 fragmentos de películas tuyas y queremos preguntarte en base a eso. Corremos un poquito, vamos con la primera. Ahí estamos, lo vamos a ver por acá. Ese muchacho en el avión quiere vivir. Es lo que queremos todos, ¿sí? No se lo puede dejar tirado en esa camisa como si fuera una res. Aventura, hay que ser práctico. En estos tiempos no se puede ser utópico, viejo. ¿Me quieres formar los equipos de cómputo? Ventura, vos tenés tus enfermos, ¿no? Ferrari, Bonetti, Calvo y yo creo que somos bastante competentes. No estoy poniendo en tela de juicio. Y Ferrari opina exactamente lo mismo. Caso perdido, che. Todavía no está firmada el acta de defunción. No. Todavía respira. Nos estamos poniendo cínicos. ¿Y qué nos pasa? A mí. Nada. ¿A vos? ¿Qué te pasa a vos, che? Ventura, carajo. ¿Querés que te lo regalemos? Todo tuyo, querido. Todo tuyo. Un aplauso, por favor. Un fragmento de la segunda y un fragmento del grupo de la Gran escena. Pasan los años y los colores y la vida de este parque me siguen estimulando. Es una fuente de inspiración, te digo, inagotable. Queda feo que lo diga yo, pero me parece que es de mis mejores obras. Y sí, queda feo. Porque no queda personal, es el cielo, pero con sentimiento. En definitiva, es el paisaje, pero con mi impronta. ¡Qué pedazo de impronta! No fue tan bueno el chiste. Es muy gracioso. Y vos sos muy fácil. Mira, te digo una cosa, la impronta se nota, el paisaje... ¿Y qué sé yo? Se ríe, ¿qué creo que nada? Hay acá también presentes algunos de los vecinos que han participado en un pequeño, pero que va desde lo profundo de nuestro corazón, un pequeño regalo, un pequeño homenaje que hicimos con el mayor de nuestros cariños. Adelante, producción. Siempre se espera de los actores versatilidad en sus papeles, y creo que Luis Brandoni demostró una superioridad en todo sentido. Para la mijita, que es mi madre y no te va a permitir que hagas ella como si se tratara de un perro. Que destacó la humildad sobre todo y su excelentísimo trabajo. Me gusta el cine argentino, pero lo que más me gusta del cine argentino es Luis Brandoni. Esta comida es una mínima devolución al aporte que como artista ha hecho a esta sociedad de mierda durante 70 años. Es una decisión tomada. Saludos a Enrique Cabello, de La Patagonia Rebelde y de Hay unos tipos abajo. Compañeros, a seguir con la huelga, a triunfar definitivamente para conformar una nueva sociedad. Insulta como no insulta a nadie, habla como no habla a nadie, se entiende cuando habla. Una vez en
entretenimiento a la gente, nos divertimos, reímos, lloramos y un saludo grande. Es un pequeño homenaje que queríamos regalarte, queríamos traerte como presente. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí estuvimos viendo diferentes fragmentos de películas. Iniciábamos con Darse Cuenta, película con la que, la primera película con la que volvió la democracia. ¿No? ¿Querés contarnos un poquito en base a eso? ¿Cómo fue? Y volví yo al cine. Y volviste vos al cine. Estuviste antes exiliado casi 8 años. en México, claro. No, un año, en el 74, ¿no? En la película es el Del 84. 84, pero vos estuviste afuera en el 74, ¿no? Sí, estuve un poquito menos de un año en México, pero después estuve acá. Claro. Lo que pasa es que formé parte de la lista negra. Te encabezabas ahí. No pude hacer cine ni otra cosa. Y fue por eso tengo un cariño particular por esa película, porque fue Alejandro Doria el que me citó para eso, y fue para mí una gran satisfacción. Y creo que fue una hermosa película que inauguró una cosa fundamental, porque pocos meses antes, y a instancia de una iniciativa del presidente Alfonsín, que mandó un proyecto de ley al Congreso para que desapareciera el ente de calificación cinematográfica, que era la institución de la censura en la Argentina durante muchos años. Se inauguró la libertad de expresión en la Argentina. Tuvo una significación particular esta película, no sé, les hablo a los que vieron esa película, pero una película... Todos la vimos, Una película que no tenía nada de... No tenía un argumento, un porqué que tuviera que ver con la política, simplemente era un muchacho que lo atropellaba un camión y estaba ahí, ¿verdad? Pero el público, que es mucho más inteligente de lo que nosotros creemos, en ese final de la película, en que el chico deja caer las muletas y se abraza al médico, lo aplaudieron en todos los cines del mundo donde se dio ese final. Era un final épico. Y los argentinos en ese momento lo que aplaudíamos es que eso no podía ocurrir como país. Y va a volver a ocurrir. Luis, vos hablás que el teatro es tu primer amor. Has dirigido teatro, pero nunca cine. ¿No hay una cuenta pendiente ahí, dirigir algo en cine? No me atrevo. Así como nunca di clases, Me llamó la atención, chicos. No la voy a dar. No, porque es muy complicado el cine, muy complicado. No me siento en condiciones de afrontar una película, y además tendría que repasar no sé cuántas cosas de mi vida para poder hacer una película que me represente, pues a esta altura ya puedo hacer una, tiene que ser buena, si no, pero no es una inquietud que yo tenga, no. Me gusta hacer el cine, me gusta ver el cine. Hemos tenido la dicha los argentinos de ver cine del mundo entero. Eso los jóvenes, lamentablemente los jóvenes de hoy, se lo están perdiendo. Porque nosotros, los que nacimos como yo en el año 40, vimos cine de todo el mundo. En todos los cines del país, había cines en los pueblos más pequeños del país.
se vio cine de todo el mundo, y eso ahora ya no ocurre más. El cine, lamentablemente, está en manos del cine norteamericano, que tiene la producción, la distribución y la exhibición del cine, porque antes los cines eran de familias, entonces había cine argentino, se sigue dando, pero me parece que eso era muy importante, eso era muy importante. Volviendo un poquito a los fragmentos que vimos, nos faltó charlar del cuento de las comadrejas, bueno, película dirigida por Juan José Campanella. Te queremos preguntar, ¿cómo es trabajar con Campanella? Es muy grato trabajar con Campanella, primero porque es un gran director, segundo porque es un director argentino del todo. Él hizo La Luna de Avellaneda, ha hecho películas como El hijo de la novia, extraordinario, cuando gana el Oscar, es un gran director. Pero además yo tuve el privilegio, por así decirlo, de haber participado de su debut como director teatral. Y le fue bastante bien, a él y a nosotros, y al público. Y ahora esperemos que esté de vuelta dentro de poco tiempo, va a estar de vuelta y va a tener la satisfacción, más allá de lo que significa como apuesta, de inaugurar un teatro. Finalmente se va a cumplir la ley, que desde hace muchos años se va a hacer un teatro en el solar donde estaba el Teatro Politeama, que hace más de 40 años que lo tiraron abajo y todavía no lo hicieron. Lo va a hacer Campanella y va a hacer su teatro, y ahí va a volver a dirigir, así que ha sido una gran satisfacción, y esto significó además un afecto personal que me da. El teatro del que habla Luis es el Politeama, que está en la calle Corrientes, en la esquina del Teatro San Martín. Es un teatro que está por inaugurar, una apuesta de Campanella, hay una apuesta en cuanto a la inversión de Argentina, genuina, donde va a inaugurar con obras de teatro argentinas, autores argentinos, y vuelve a escena Luis con Eduardo Blanco en esa maravillosa obra Quiero aclarar que el Teatro Politeama va a estar por la calle Paraná, porque se hizo un gran edificio por la calle Corrientes, entonces, digamos, está cumplida la ley, pero hecha la ley, hecha el arreglo, pero de todos modos es una inversión enorme, una enorme inversión. Además es un teatro que va a ser teatro y va a tener nuevas tecnologías, entonces va a ser para que nosotros podamos disfrutar del teatro y la gente joven también pueda disfrutar de cosas inmersivas. La verdad que es una gran apuesta, está buenísimo, y lo mejor es volver a ver esta obra donde dos grandes actores con una apuesta. ¿De dónde sacaste vos que vamos a volver a hacer Parque Lezama? Parque Lezama, tiene que volver Parque Lezama. Ah, tiene que volver, vamos a ver si vuelve, ojalá. Tiene que volver Parque Lezama. Sí, ojalá vuelva Parque Lezama, por lo menos por unos días. Va a ser una gran obra. Hemos tenido muchas satisfacciones con esa obra, porque además nadie puede suponer que es una obra norteamericana, pero es una obra norteamericana. Y los protagonistas, uno de ellos es negro y el otro es blanco, y transcurre en el Central Park. Acá éramos los dos blancos, uno que sobre todo además se llama Blanco, y se llamó Parque Lezama. Lo que significó ese título para el público, porque todos tenemos algún recuerdo, o porque lo escuchamos nombrar, porque vivíamos a miles de kilómetros del Parque Lezama, o porque pudimos verlo. El Parque Lezama tenía un espejo de agua con peces de colores, en lo que después fue un lugar para recitales. Claro, era otra época. No se lo llevaban, no se afanaban los peces. Así que, pero fue muy lindo hacer ese espectáculo, era hermosísimo. Y la traducción es de
Campanella y la adaptación también es de Campanella. Así que fue su título. Él venía de hacer Metegol, que le llevó casi 5 años. Una gran apuesta. Entonces, sí, estábamos ensayando ya a punto de estrenar, y de pronto me dice, che, ¿cuánto hace que estamos ensayando? Y no sé, y menos de 2 meses. Ah, pero esto es un spa al lado de lo que yo tuve que hacer con el cine de animación. Es muy complicado, mucho más complicado que cuando se dibujaba. Entonces, después de 5 años, en 2 meses hicimos Parque Lezama. Esto es lo que tiene de bueno y de dificultoso el teatro. Se hace a mano, y hay que hacerlo todos los días. No queda fijado nada más que la memoria del público y de lo que hicimos. Cerramos ahora con una pregunta más, este segmento de la entrevista, para pasar a la pregunta de ustedes, de los vecinos. Queremos cerrar preguntándote, Luis, si te queda algún sueño por cumplir en el ámbito artístico. No, he sido feliz en mi vida. He tenido una vida módica, azarosa por momentos, pero no me queda nada pendiente. Tengo sí alguna esperanza, que es cuando ya me tengo que irme lo más rápido posible. Mucho más tarde de lo que cualquiera de nosotros sospecha, pero lo más rápido posible, eso sí. Porque no le tengo miedo a la muerte. Me va a dar lástima por ir. Tengan la voz, vamos a iniciar con Carolina Echagüe. Levante la mano, Carolina, a ver dónde anda, por ahí te alcanzamos el micrófono, un celular a tu derecha. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola. Primero agradecer, realmente es un placer escuchar a Luis Brandoni en vivo, para mí es muy emocionante poder escuchar los comienzos, quiénes fueron los maestros, poder haber visto las películas de él y verlo ahora en vivo y ver los fragmentos de las películas es realmente para mí muy, pero muy emocionante y estoy muy agradecida por este momento. Y la pregunta que yo había hecho ya fue respondida porque eran los inicios y los maestros que había tenido. Que la pregunta que yo había hecho era cuáles fueron sus inicios en la actuación, por qué había decidido ser actor y cuáles habían sido sus maestros. Mis maestros fueron muchos, fueron algunos maestros que conformaban un grupo de profesores irrepetible, único. El director era Antonio Cunil Cabanellas, que fue el creador de la Comedia Nacional y él creó el conservatorio. Debía tener una gran capacidad para convocar a la gente, porque el elenco, por llamarlo de alguna manera, de profesores es irrepetible. Hoy no se podría con ningún oro del mundo. Hemos tenido grandes maestros, como Néstor Nocera, como Osvaldo Bonet, como María Rosa Gallo, como Saulo Benavente, como Luis Diego Pedreira y otros profesores de otras materias, porque teníamos muchas materias, 10, 11 materias, que eran lo mejor de lo mejor de lo mejor. Formaban parte del teatro argentino, personajes históricos del teatro argentino, y teníamos materias como psicología, que se llamaba dramatología, es decir, las características psicológicas del personaje, maquillaje, teníamos muchas materias. Así que fueron muchos los maestros que recordamos con mucho cariño, cualquiera de nosotros. Bueno, le agradezco muchísimo y lo que me llama la atención es la pasión con la que habla, el amor que le pone a las palabras del teatro. O sea, cuando hace una entrevista que habla sobre la actuación, la pasión y el amor que hay en usted por la actuación, por el teatro, que es la misma que tengo yo. Muchísimas gracias. Gracias. Encantada de conocerlo. Continuamos con María Eugenia Bustamante. María Eugenia, también por aquel lado. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, un placer y un honor estar aquí, realmente para mí. En el día de hoy, emitir una opinión política nos lleva a tener que recibir por todas las redes sociales mucha ira, insultos. Me imagino y lo veo también cuando un artista emite una opinión política, porque lamentablemente vemos teatros vacíos después de algunos actores que hablan sobre política. Usted se ha jugado la vida en los 70. Entonces, mi pregunta es, ¿qué reflexión le trae al tiempo de hoy el tema de unir ser un actor con opinión política? Y permítame decirle algo. Hay una frase de la película La Odisea de los Giles que a mí me gustaría escuchar más. Y siempre que lo veo me emociono. Que es cuando usted dice, por fin una para el lado de la justicia. Mire, no, con respecto a la opinión que hacen conocer los actores, yo creo que es un derecho que nosotros tenemos. Yo soy un actor que ha tenido la pretensión de ser un ciudadano y después de muchas dificultades no me convencí de que tenía derecho a decir mi opinión y mi pertenencia, cuando la tuve, por política. Porque durante muchos años, los mayores que están acá recordarán que no estaba bien visto, no se usaba que los actores o los deportistas dijeran su pertenencia o su opinión política. Esto, por supuesto, por la duda que fuera contraria a los que estaban en el poder, ¿no? Y a mí me parece que es una injusticia, porque, ¿por qué no? El asunto está cuando uno no se vale de eso para el trabajo. Y lo que yo he tratado de cuidar hasta el día de hoy es no mezclar la política en mi profesión, no meterla, no contrabandear política. Yo hago política en un partido político que es la Unión Cívica Radical, todo el mundo lo sabe, y bueno, y cuando las cosas van bien, y cuando va mal. Y yo aprendí a perder y a poder recuperarme. Entonces, me parece que es nuestro derecho. Esto no nos permite a nosotros, no nos habilita a nosotros para decir cosas que no son propias, que no son convenientes, que no son a favor de todos nosotros. No nos habilita eso. Sí tenemos el derecho a ser ciudadanos con la posibilidad de valernos de la libertad de expresión que en este momento tenemos. Continuamos con Mabel Di Giorgio. Por este lado ahora. Buenas tardes, Mabel. Hola, buenas tardes. Bueno, lo mío no es una pregunta, darle las gracias. Gracias desde mi cuñado en adelante, gracias por el cine, gracias por el teatro porque lloré y me emocioné con Parque Lezama y después con el acompañamiento, que es la última obra que he visto suya, y realmente nos pasa de la emoción a la sonrisa en un segundo y nos llega muy profundo. Realmente estoy muy feliz de estar acá y bueno, no solo me gusta verlo actuar, sino que me gusta escucharlo cuando habla, porque para mí es un sabio. Así que le agradezco de todo corazón. Muchas gracias. El comentario de la señora que ya lo ha hecho reír y llorar, lo escuché siendo muy chico.
y se decía de don Luis Sandrini, ¿verdad? Que también fue un intérprete argentino. Continuamos ahora con Marina Drioli. Marina Drioli, por aquel lado, buenas tardes. Buenas tardes a Luis y a todos, por supuesto. Bueno, primero también quiero expresar que realmente tengo una gran admiración por toda tu carrera profesional, también política, y me gustaría saber si desde pequeño, cuando comenzaste con tu carrera, tenías ya como meta llegar a lo que sos hoy, un símbolo hoy en día de toda tu carrera, o te ha ido llevando la vida por los caminos a lo que sos, a lo que has llegado, y qué sentís en este momento cuando ves esta respuesta del público que es impresionante, emocionante, realmente es una dicha, creo, poder llegar a esto. Bueno, esto quería saber. Bueno, te voy a ser franco, nunca pensé que me iba a pasar esto. Yo quería ser actor. Que me iba a pasar esto no estaba en mis cálculos, no se me ocurriría, no se me hubiese ocurrido pensar. Se dieron las cosas así, algunas veces para bien, otras veces no, pero estoy agradecido a la vida por esto, y por eso tengo un enorme respeto por la gente, porque a mí me pasaron muchas cosas por razones políticas, como por ejemplo lo que mencioné hace un rato, que yo formé parte de la lista negra, y yo de verdad pude seguir acá, pude seguir en mi país trabajando con muchas limitaciones, gracias a ustedes. Si no me hubiese tenido que ir a ganarme la vida a otro país, pero ustedes hicieron que muchos de nosotros que padecimos las mismas limitaciones pudimos contar con el apoyo de la gente, y eso es una deuda de gratitud que voy a tener hasta el día que me vaya, hasta el día que haga mutis. Hacemos dos preguntas más, ¿te parece? Continuamos con Mirta Caifún. Mirta, por acá adelante, ahí te alcanzamos el micrófono. Un segundito. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias. Primero, mi profunda admiración por la carrera profesional, pero también como persona, porque veo, sin conocerlo, pero cuando lo escucho hablar, que es una persona con convicciones. Y eso para mí vale oro. Entonces, primero eso, y segundo le quería dos preguntitas. Una es, dentro de esa versatilidad de personajes que interpreto siempre, ¿estaría dispuesto en este momento, por ejemplo, a hacer algo totalmente distinto de lo que hizo hasta ahora? Por ahí me pasa por la cabeza que en un momento dado Ernesto Bianco estuvo en polémica en el bar. Entonces un periodista le dijo, ¿por qué estás haciendo esto? Y él le contestó, tengo que comer. Sí, pero... Entonces, sin la necesidad de tener que comer, ¿estaría dispuesto a hacer algo totalmente distinto? Bueno, me gustaría, es el orgullo de todo actor poder diferenciarse de la persona actor. De modo que sí, me gustaría, y además lo bien que hizo. Sí, lo bien que hizo, porque además demostró que, entre otras cosas, además de ser querido mentiroso, además podía hacer operación jaja y hacerlo bien. Eso es un actor. Entonces, ojalá me pueda pasar a mí. Y otra pregunta que no es directo sobre su vida, sino que una opinión. A mí me parece que sería bueno, yo soy muy teatrera, ¿no? Lo he visto todo lo que hizo. Pero me parece que sería bueno si existiera, como en una época, un elenco estable de los teatros del Estado, por ejemplo, del Complejo San Martín, un elenco estable para cine también, como para asegurarle a los actores cuya carrera es tan difícil en la parte económica siempre, porque siempre están, cuando empiezan, trabajando a pulmón,
como para darles una continuidad. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, que es muy difícil tener un elenco estable, solamente lo pueden hacer los teatros oficiales, sí, claro, que tienen sí, un presupuesto que se lo permite. Me parece que sería bueno que tuviéramos un elenco estable, incluso en algún momento, bueno, el creador del elenco estable de la Comedia Nacional fue Antonio Cunil Cabanellas también, que además estrenó no sé cuántos autores argentinos, que no lo hicieron otros. El Teatro San Martín en un momento tuvo un elenco estable durante muchos años, ustedes saben, de modo que en este momento no es así, porque depende del criterio de cada uno de los directores. O un director hace poco que asumió y dijo: no vamos a hacer nada de teatro clásico argentino ni nada, vamos a hacer todo nuevo. Es un criterio también, pero no lo puede hacer otro organismo que no sea un organismo oficial. Hay algunas provincias que tienen electorales, de modo que lo único que tendría yo que agregarle a ese concepto de elenco estable es una forma de renovación parcial. Claro, también. Y eso sería muy bueno, porque enriquecería las posibilidades de ese elenco. Pero no sé, es posible, no sé si el Teatro Cervantes, que es el único teatro nacional que existe en Argentina, o el San Martín. Lo que sí espero es que un poquito, dentro de poco, por favor, hay que reabrir el Teatro Presidente Alvear, porque hace mucho que está cerrado. Muchas gracias, y gracias, por favor, siga actuando. Muchas gracias, porque quiero seguir emocionándome. Muchas gracias, querida, muchas gracias. Continuamos con Ignacio Merino. Bueno, por fin un hombre, digo, no es por nada, pero las chicas hablaron todas. Joven. Sí, soy joven. Bueno, te lo perdono. Primero estoy muy emocionado de estar acá frente a usted. Lamentablemente no lo vi actuar en teatro porque soy del sur y no tuve la oportunidad hasta ahora. Vine acá a Buenos Aires persiguiendo la carrera del actor. Soy estudiante de arte dramático, así que estoy siempre ahí con la lucha, y más hoy con lo difícil, ¿no?, que es este labor. Mi pregunta, pero bueno, antes que nada eso, es un gran privilegio estar acá frente a usted. Primero mi pregunta es, usted habló al principio que es verdad que en el cine no tenés como esa respuesta del público como en el teatro, pero en el cine, y más que usted ahora está trabajando en grandes producciones y es un actor muy requerido, ¿usted cómo trabaja a la hora de trabajar en equipo? O sea, ¿pacta un encuentro antes de entrar en lo que es la jornada de trabajo real? Sí, claro, o sea, trabajó con Robert De Niro ahora, o sea, usted para tener esa seguridad en escena con el otro, porque es verdad que hay directores que es difícil, ¿no?, son fríos. Ahora, ¿usted hace reuniones antes para ver esa respuesta? Sí, en muchas oportunidades hemos ensayado antes de empezar a filmar. Muchas veces, otras veces no, pero digo, es bastante frecuente tener reuniones previas al comienzo de la filmación con el director sobre qué es lo que pretende, qué es lo que busca, que nos tiene que contar qué es lo que quiere hacer de la película. Pero sí, incluso ensayos, te diría, mi obra maestra la ensayamos bastante, muchos ensayos hicimos de situaciones que eran complicadas, que ellos querían ver cómo se resolvían, de modo que no fue una improvisación, no fue repentino. Si vos me parece que querés decir cómo es el asunto de trabajar con Robert De Niro, por ejemplo, a quien yo conocía personalmente, pero nunca trabajé con él. Bueno, eso tiene
una explicación dificilísima de dar, porque yo me senté con él en una parrilla la primera vez que nos sentamos, que íbamos a filmar, y después de 2 o 3 tomas que hicimos, me di cuenta que era la primera vez que trabajaba con él, pero tenía la sensación de que lo conocía de toda la vida, porque son esas cosas que no se pueden explicar, difíciles de explicar, pero él es un gran actor, y no tuvimos dificultad de hacer eso, y eso que hablábamos idiomas distintos, así que imagínate, pero en el cine sí, en mi caso he ensayado varias veces, salvo en alguna oportunidad que no ensayamos y no nos fue bien. Pero me parece que no hay diferencias, porque no creo que exista la diferencia para un actor entre el cine, el teatro y la televisión. No hay demasiadas diferencias, hay diferencias de tamaño, nada más, digamos. La cara de uno puede tener 5 metros por 4 en el cine, y en el teatro no, tiene la cara que tiene, de modo que ese tipo de cosas no son esenciales. Lo esencial es ver, lo esencial es cómo lo detenés a alguien en el tiempo que está sentado en una platea y se olvida de él para importarle lo que le están contando, el cuento que le están contando. El público, según mi criterio, se provoca con su voluntad, porque es una decisión de él ir al teatro, convertirse en un niño. Porque yo les digo, porque lo he visto muchas veces en mi vida, la cara del público viendo teatro es parecida a la de los chicos viendo un teatro de títeres, la ingenuidad, el amor, porque se creen todo lo que les decimos. Aparece un actor y dice, bueno, señor, es el comandante del transatlántico, y uno se lo cree. ¿Para qué fin? Se lo que Brando iba a tener un transatlántico. Nadie dice eso. Uno de buena fe, por eso, además, entre otras cosas, el teatro tiene eso, es un acuerdo de buena fe. No hay devolución en el teatro si no te gusta. Si no te queda así, te queda chico, no te gustó nada. La gente paga porque es un pacto de buena fe. Entonces, en ese sentido, creo que es una cosa de adaptación mecánica casi. Pero un buen actor, donde lo pongas, va a seguir siendo un buen actor. ¿A dónde estás estudiando? Ahora vine a estudiar, estoy en la escuela Timbre, pero me recibí en la Facultad de Bariloche de actor, en la Facultad Nacional de Río Negro. Es una facultad igual bastante nueva, así que me vine acá por una cuestión de práctica. Bueno, te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Mucha suerte. Pasamos ahora sí a las últimas 2 preguntas. Vamos con Horacio Alejandría. Horacio, por acá adelante. Un segundo, alcanzamos el micrófono. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, tengo un pequeño privilegio de conocerlo al señor Luis Brandoni y decirle desde el corazón Beto, porque he hecho algunas notas con él. Y hay compañeros en el preconcepto del periodismo que creen que es un señor muy serio. Y es serio para su trabajo. ¿Qué creen que sos serio? Y sos demasiado serio. Pero uno hace una charla con él y habla de todo. De lo específico, de fútbol, de política. Y eso a lo mejor la gente que lo admira tanto no lo sabe, y lo quería comentar. Y por el otro decir, cuando él habló de la muerte, hoy estaba leyendo algo de Woody Allen que le preguntaron en una conferencia hace poco y dijo que estaba totalmente en contra de la muerte. Y solo... Eso es el final de mi obra maestra. Ese es el final de mi obra maestra. Dice, ¿qué estás pensando en la muerte? ¿Y qué pensás? No estoy de acuerdo. Así que más allá del periodista, como espectador, como porteño, vine nada más que para compartir con toda la gente lo que somos todos. Somos seres humanos tratando de disfrutar. Y pedirte sí que les cuentes
de dónde nace tu humor, a pesar de todas las cosas que nos pasan en esta Argentina entre maravillosa y terrible. ¿De dónde nació tu cuota de humor más allá del actor? Y gracias, Beto. No, gracias a vos. Yo no sé si es en defensa propia, pero el humor te mejora la vida. Te mejora la vida. Recibí antes de ayer en el teléfono de una amiga un video, no sé si ustedes lo vieron, muy revelador, en un sentido muy emocionante. Hay una cantidad de gente, yo lo ignoraba, que tiene una dificultad visual y que ve todo en blanco y negro. Y eso, en 3, 4 o 5 casos, crearon unos anteojos que le da color a la vista. Es muy emocionante ver eso, ver lo que le pasa a alguien, que se pone los anteojos y ve los colores. En todos los casos empiezan con asombro, terminan llorando de la emoción y de haber perdido tantos años sin los colores. Ese es el humor. El humor también te hace a la vida más llevadera. Y porque porque hay que defenderse, hay que protegerse también del temor a la muerte, del temor a los peligros, a las enfermedades, y además porque es fenómeno. Haber sido espectador de Fidel Pintos en la peluquería es una cosa que yo se la debo, porque era una alegría para miles y miles y miles de personas. Entonces, me parece que es eso, o sea, en defensa propia, además, ahora lo hace respirar bien. Y además quiero decir que yo también de pibe quería ser número 9 de River y cantor de la orquesta de Orlando Pugliese. Esto también.